Nuestra apuesta a favor del pequeño comercio es una apuesta decidida en términos políticos y sociales, porque el pequeño comercio, además de aportar la posibilidad de consumir y de adquirir una serie de productos y servicios que necesitamos, aporta una serie de pluses a la sociedad que el resto de formatos no nos aportan. Y por tanto es ahí donde hay que hacer una discriminación positiva, teniendo en cuenta no solo la dimensión comercial, la dimensión mercantil del pequeño comercio, sino también su dimensión social. Y desde Euskal Herria Bildu estamos trabajando para que dentro de la agenda política, pues, modestamente, pero peleando un día sí y otro también, esta cuestión se incorpore, si no a las prioridades, sí a los temas que más se trabajan desde el ámbito político. Porque al final nosotros desde Euskal Herria Bildu no queremos aportar todas las soluciones, ni queremos tampoco ganar votos, porque no es un espacio en el cual se estén jugando grandes cantidades de votos, porque no es uno de los temas prioritarios, o no era uno de los temas prioritarios, pero sí lo que queremos es forzar a los demás partidos y sobre todo al gobierno, que es el que al final tiene capacidad de tomar decisiones, a que le dé al comercio y sobre todo al pequeño comercio la importancia que tiene, ¿no? Porque es un sector económico que realmente en términos cuantitativos es un sector que tiene una gran dimensión. El 10% del PIB se genera en el comercio, no solo el pequeño comercio, el conjunto del comercio, pero no es poco, es el 10% de la economía relacionada con el comercio. Y empleo es algo más, el 13% del empleo. Por tanto, estamos hablando de decenas, centenares de miles de personas que están trabajando en relación al comercio. Y como decía antes, es un sector grande en dimensión cuantitativa y es un sector que está mal desde que empezó la crisis. En el ámbito de los autónomos, que son los que más identificamos con el pequeño comercio, ha descendido un 16% el número de establecimientos, o sea, se ha destruido más empleo entre los autónomos que trabajan en el sector del comercio que en el conjunto de la economía, a pesar de que la crisis supone que afecta a todos los sectores y además no se está recuperando ese empleo porque se está desplazando empleo a otros ámbitos del comercio, como decía antes, fundamentalmente a grandes superficies, o por lo menos están más estables en cuanto al empleo, ¿no? Es un sector importante cuantitativamente, es un sector que va mal y es un sector que, como decía anteriormente, tiene una dimensión cualitativa que nos parece importante porque, además de vendernos cosas, el comercio aporta mucho más. El comercio, y ahora cuando vayáis a casa, pues no vais a ir igual a casa los que viváis en una zona céntrica o vayáis a pasar por un montón de escaparates que estarán iluminados, que estará gente, incluso que las tiendas estén cerradas, pero incluso de noche, pues prestan una serie de sensación de que se vive ahí, de habitabilidad, de seguridad, de iluminación, y qué decir de día, pues bueno, esas zonas, por ejemplo, que pueden ser, pues conocemos en Baracaldo, pues las zonas de Urban, que pueden ser unos pisos pues más nuevos y muy bien edificados, pero que por la parte de abajo pues no hay más que lonjas, la zona de Sandy, esa donde terminan las tiendas, realmente termina la vida. Tu casa puede estar muy bien, pero le falta algo, ¿no? Le falta algo de vida, de relaciones sociales, ¿no? Porque el pequeño comercio impulsa también eso, las redes sociales, pero no las redes sociales virtuales e informáticas del teléfono, las redes sociales de cruzarse con la gente, de saludar, de hablar. Además aporta, en términos también de servicio, aporta pluses, la posibilidad de tocar las cosas, de que alguien te asesore, la relación directa, ¿no? ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, evidentemente el mundo cambia en muchos aspectos y han surgido estos nuevos grandes centros comerciales, a los que, por cierto, en esta zona, como en otras, se les ha puesto alfombra roja, y más allá de lo razonable, se ha hecho una apuesta por ese modelo, y aquí hemos padecido, además en Escarlera, y todavía no hemos levantado cabeza, la apuesta errónea, después de la desindustrialización, por la terciarización que hicieron el Partido Socialista y el PNV, porque es evidente que ahí hubo una voluntad política de pasar página de la época industrial y hacer una apuesta por los servicios, que aparte de los servicios hay servicios y servicios, hay servicios de mayor calidad, de mayor valor añadido, no porque la actividad o los trabajadores o la gente que está ahí sea mejor o peor, sino precisamente en términos económicos, porque hay servicios que aportan ese plus, generan más valor, y hay otros servicios que son simplemente más básicos. Y la apuesta que se ha hecho por esta convertir a Escaraldea y a Baracaldo en un macrocentro comercial, pues la estamos pagando no solo porque se ha desertificado, y luego tú hablas un poco más de esto, comercialmente, y han desaparecido subsectores enteros del comercio en lo que son el caso urbano de Baracaldo y el resto de la margen izquierda, sino porque se ha dado la espalda pues, a utilizar esos espacios para desarrollar otro tipo de actividad económica que generara pues, ese empleo de mayor calidad, ese valor añadido por el pequeño comercio. Pero aún así, como yo creo que se ha hecho tan poco y muchas cosas tan mal, pues sí que es posible revertir o poner en marcha una serie de políticas
que puedan impulsar la situación, ¿no? Y nosotros hemos hecho una serie de medidas en torno a 6 ejes. El primero sería el del reconocimiento de la importancia del comercio. Estas las llevamos al pleno monográfico. Como el gobierno está en minoría porque le falta un voto y el PP en este tema pues se ha puesto un poco la cresta y por meterle el ojo al gobierno está apoyándonos también nuestras propuestas y demás, pues muchas propuestas han salido por mayoría e impulsadas por la oposición y otras el propio gobierno las asumió, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí, modestia aparte, fue Euskal Herria Bildu el que, aparte de la convocatoria del pleno, pues fue el más ambicioso, el que presentó más propuestas y más estructuradas para convertirse en una especie de plan general para apoyar al pequeño comercio, ¿no? Y había 6 ejes. El primero es el del reconocimiento del sector, porque antes hemos hablado de la importancia que tiene y yo creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa y hay que llegar a la sociedad una y otra vez con ese mensaje. No es solo una actividad comercial, hay muchos pluses añadidos al pequeño comercio y es cuestión de todos y todas que esto salga adelante. Es que bueno, las asociaciones también tienen que predicar con ejemplo. No se puede decir que es importantísimo el pequeño comercio y luego de un presupuesto de 11.700 millones de euros dedicar 16 a la promoción del pequeño comercio, que es lo que se dedica, 16 millones. Hay un departamento que es el de Comercio, Consumo y Turismo que dedica 16 millones al comercio, 16 al turismo y 6 al consumo. Y nosotros decimos, bueno, es desproporcionado desde todos los puntos de vista. Por ejemplo, el sector agrícola, que representa el 1% del PIB, tiene más de 150 millones, muchos en subvenciones, y es un sector que tiene... Y no digo que esté mal, porque es un sector que también tiene sus pluses y su valor añadido, ¿no? Nos parece absolutamente desproporcionado, 16 millones, y de hecho lo que propusimos fue doblar en 4 años, y esto es bastante modesto, doblar en 4 años el presupuesto, pasando de 16 a 32, haciendo un incremento anual del 25%. Eso lo aprobamos con los votos de la oposición, pero ya en los primeros presupuestos que ha habido no se ha cumplido, no era obligatorio, no es vinculante, no era una ley, la subida ha sido muy pequeña, ¿no? Pero bueno, el primer apartado es valorización de los ciudadanos, valorización presupuestaria y valorización mediante campañas y pedagogía para que luego la gente actúe en consonancia. El segundo planteamiento es la gobernanza, el modelo de gobernanza. La gobernanza es el sistema de organización que se crea para dirigir una política. Y creemos que tiene que haber una gobernanza en el sector del comercio nueva y compartida con las personas que más saben y más implicadas en el mundo del comercio, que son los propios comerciantes a través de sus asociaciones. En los últimos años hemos tenido, el departamento se creó en esta legislatura, antes no había un departamento específico, dependía del departamento de Economía, y era un poco el patito feo, bueno, el hermanito pequeño. Ahora se ha creado un departamento y nos ha parecido bien, pero ha sido un departamento que realmente no ha funcionado, ha habido muchísimos cambios. Tenemos aquí al amigo Retortillo, que era el que entró, que bueno, que se cree, yo creo que ibas a arreglar todo y luego no arregla nada, y al final han estado 3 años, quítate tú, cambiando de cargos. Llegó un momento, bueno, a día de hoy, el director de comercio, es decir, la máxima autoridad institucional en el ámbito del comercio, no tiene dedicación exclusiva, es el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santurce, ¿no? Podrá ser legal, pero es que es una pasada que tú le digas a la gente que está en el comercio que el tío que tienes ahí de director está a media jornada y la otra mitad se dedica al ayuntamiento. Eso es absolutamente impresentable. Y lo que nosotros propusimos es que un órgano que ya existía, pero no, que estaba en el congelador, que era la Comisión Consultiva del Comercio, que tenía una composición muy amplia, en la que están todas las asociaciones, universidades, expertos en competencia, es decir, una mesa que tenía en principio todos los actores que tenían que estar. ¿Cuál es el problema? Que lleva años sin reunirse. Entonces nosotros propusimos que esa mesa se reactivara y que fuera un ámbito de contraste de políticas, de propuestas, de recibir información. La gente a día de hoy, los comerciantes, se enteran de decisiones del gobierno en los pasillos, en los corrillos después de una entrega de premios. O sea, es auténticamente calamitosa la falta de coordinación que hay. Participación. Y luego el tercer elemento que queremos poner sobre la mesa es que haya una competencia en igualdad. Y cuanto antes decíamos que los centros comerciales, el comercio electrónico tienen que existir, entonces porque la gente lo demanda a través de su utilización. Tienen que existir y además es una oferta que es distinta y por tanto aporta algo distinto a la actividad comercial de lo que desarrolla el pequeño comercio. Pero también tiene que existir ese pequeño comercio y tiene que tener posibilidades de competir en igualdad. Aquí pasa, si alguien tuviera que estar lastrado en la competencia, debería ser el grande y el de fuera, pero aquí el que está lastrado es el pequeño y el de aquí, porque el de aquí no se escapa de ningún impuesto, ha habido pruebas de ninguno, y los grandes se escapan de prácticamente todos, ¿no? Hay un ejemplo de Amazon. Amazon está estructurado a nivel del Estado español, son 4 subempresas, tiene una facturación de unos 4.000 y pico millones de euros, declara
200 millones de euros de presupuesto y paga 1,5 millones de impuestos de beneficio empresarial. Es decir, al final hay tantas que tenemos que dar las gracias de no darle dinero a los demás, de toma, encima os debemos dinero, ¿no? O sea, entonces, eso es una toma de y en cuanto a los centros comerciales, lo mismo, que estén, compitan, pero hay que regularles. Hay que regularles, ¿por qué? Porque consumen, entre otras cosas, un bien que es escaso, y es escaso en todos los sitios, y más en Euskal Herria, que es el suelo, el espacio. No hace falta recordaros la orografía que tenemos y lo apiñados que estamos, la densidad de población que tenemos, para saber que hay pocos grandes espacios de oportunidad para hacer cosas, y si se los cedemos todos a los grandes centros comerciales, pues hay dificultad para que luego se implanten otro tipo de actividades, ¿no? Además, por tanto, ahí hemos hecho dos cosas. Una, la nueva ley que prohíbe que se implanten en las afueras ese tipo de centros comerciales. No podemos prohibir que se implanten dentro de las ciudades, porque hay una normativa europea que te obliga a hilar muy fino. Entonces nosotros lo que hemos hecho es utilizar las excepciones que prevé la normativa europea, que en principio ampara la libre competencia sin ninguna restricción, pero si hay razones de interés general se pueden poner algunas limitaciones. Entonces, por razones medioambientales sí se puede limitar la implantación de centros comerciales en la periferia, por lo que acabamos de comentar, generación de más infraestructuras, volúmenes de aumento del volumen del tráfico y demás, pero eso en una ciudad no lo puedes argumentar así. Entonces, tú no puedes decir, yo quiero eliminar los grandes centros comerciales para que las tiendas pequeñas tengan más mercado. Eso no se puede hacer. De hecho, algo parecido se ha intentado y cada vez que lo han hecho te lo han tumbado legalmente, o sea, es ilegal. Entonces, la excusa que hemos encontrado, la excusa entre comillas, es el problema que generan los centros en la periferia, y eso está prohibido. Es verdad que aunque no se pueda prohibir el centro de las ciudades, el propio precio del suelo y demás es prácticamente prohibitivo, porque esas dimensiones no se pueden coger en suelo urbano, y por tanto, bueno, la restricción es importante, ¿no? Y eso es un paso positivo. Y otro paso que queremos dar es la implantación de un impuesto medioambiental sobre las grandes superficies, que eso está también, ha pasado el filtro de los tribunales, porque existe en otras comunidades, incluso en Nafarroa, y aquí en breve lo vamos a llevar también al Parlamento, ¿no? Por tanto, la tercera, habla valoración, gobernanza, igualdad de oportunidades. Y luego otra serie de medidas más constructivas, ¿no? Porque casi esto es empezar a andar, ¿no? Una es digitalización. La digitalización tiene una entidad tan importante que la planteamos como un reto en sí. Digitalización de los pequeños comercios, porque ellos también pueden formar parte del nuevo mercado digital a través de la oferta de sus productos individualmente, mediante la creación de plataformas compartidas por los pequeños comerciantes. También pueden estar allí, también pueden tener presencia y digital. Luego habría que incrementar como quinto eje las medidas de promoción, y ahí, bueno, ese sería como el gran cajón desastre en el que entran todas las cosas que podamos hacer, aparte de las que hemos mencionado, para apostar por el pequeño comercio, ¿no? Hay una idea que planteamos que a mí me parece muy bonita, que es la de la protección de las tiendas históricas, ¿no? Hablamos de tienda histórica o tienda tradicional. Todos sabemos que hay muchas tiendas que, además de ser tiendas, pues son pequeños museos o son parte de nuestra memoria, patrimonio emocional, ¿no? De la ciudadanía, porque pues ahí estamos, y eso el gobierno lo ha aceptado, porque yo creo que es una idea bastante lógica. Pues propusimos que se creara la figura de tienda tradicional y tienda histórica para que tuvieran todo un abanico de ventajas, desde rebajas en el IBI hasta prioridad en los programas de transmisión, para intentar ver incluso un premio específico o una placa para poner en valor, pues, ¿no? Que hay tiendas que son más que tiendas, ¿no? Y son parte, como decía antes, del patrimonio casi cultural de la ciudadanía, ¿no? Del día a día. Y una última cuestión que queríamos plantear era la dignificación de las condiciones laborales en todo el conjunto del sector, no solo el pequeño comercio. Este es un sector muy precarizado y muy feminizado. A veces alguna gente es precarizado porque es feminizado, o a otros días no está feminizado porque está precarizado. No sé si es primero el huevo o la gallina, pero lo cierto es que se concentra en muchas mujeres, se concentran en salarios muy bajos. Hay una brecha salarial en este país, entre otras razones motivada porque hay una segregación laboral que determina que los chicos generalmente vayan hacia actividades más relacionadas con el mundo de la industria y demás, que están mejor pagadas, y las mujeres hacia el ámbito de los servicios. Es verdad que hay muchas mujeres que cada vez tienen más preparación y al final, bueno, en otros espacios también los han conquistado, ¿no? Pero en las zonas de baja formación académica, pues las salidas de los chicos generalmente a día de hoy son mejores pagadas que las salidas de las chicas, y eso no puede ser así. Queremos que se apliquen los convenios de aquí, porque en el ámbito de los grandes centros comerciales se aplican muchas veces convenios estatales. Queremos que se pueda conciliar. Nos habla la derecha, hace mucha gracia, ¿no? Porque siempre defiende la familia.
ya podían defender que la familia se pudiera juntar los domingos, porque si tenéis algún familiar, por ejemplo, en hostelería, yo tengo a mi hermano que está en hostelería, pues como trabaja los domingos, las comidas familiares hay que ponerlas, celebrar los cumpleaños ya un mes después, porque tienes que esperar a que libre. Imagínate que todo el mundo que trabaja en el comercio, aquí en los más centers, IKEA, MediaMarkt y demás, también trabajarán los domingos. Pues sería una auténtica putada para la conciliación y para la vida de toda esa gente, ¿no? Y por tanto entendemos que es importante también reivindicar los derechos de las personas que están en el mundo del comercio. Bueno, desde H. Baracaldo también lo que tratamos de hacer es proponer medidas activas. No existe un área de comercio en el Ayuntamiento de Baracaldo, ¿no? Pero apoyar al pequeño comercio se puede hacer de una manera transversal. El pasado martes, no sé en qué día vivo, pero esto de las navidades es un poco locura, el martes tuvimos el pleno de presupuestos en el Ayuntamiento de Baracaldo, donde se aprobaban hacia dónde vamos a dirigir el dinero público para este año. Y nosotros hacíamos enmiendas al presupuesto que nos planteaba el equipo de gobierno. En cuanto al comercio, nosotros planteábamos reducir una partida de 350.000 euros que nosotros quitábamos de gastos imprevistos, que es una partida que va aumentando cada año sin saber muy bien en qué se destina, y en publicidad y en propaganda institucional, para dedicarla a acciones concretas del pequeño comercio. Planteábamos 150.000 euros para subvencionar la apertura de comercio en barrios periféricos, un poco lo que comentaba Iker, ¿no? De cómo hay que de alguna manera dar oportunidades al que más difícil lo tiene, ¿no? Y si en el centro ya sabemos que también es complicado que dure el pequeño comercio, en los barrios periféricos es algo que en Baracaldo pues bueno, es sangrante, ¿no? Barrios como Burceña, que no tienen ninguna salida y que cada día mueren comercios y pierden la vida, ¿no? Pues bueno, planteamos esa alternativa, o 200.000 euros para dinamizar los mercados alimentarios de los barrios, ¿no? Como también es una herramienta de que los barrios tengan esa vida, ¿no? En todos los barrios de Baracaldo tradicionalmente ha habido mercados, el único mercado municipal es el de Baracaldo, pero tenemos mercados en todos los barrios, ¿no? Medidas que ya os puedo decir, hubo el pleno, que fueron rechazadas por el equipo de del aparcamiento, ¿no? Al final, en una ciudad, el pequeño comercio, está bien que hay que usar el transporte público, pero bueno, hay comerciantes que igual vienen de otros municipios, y para facilitar de alguna manera que ellos puedan venir, hemos propuesto, pero durante varias legislaturas, el ticket de 1,53 euros al comerciante a la hora. Una medida que ha sido rechazada durante años y que este año el equipo de gobierno la ha planteado como súper novedosa. Bueno, pues nos alegramos. No podemos decir otra cosa que nos alegramos de que, bueno, lo que dices tú, ¿no? Esas cosas que vas planteando durante un montón de años, pues bueno, al final las asuman como que es bueno para el municipio, ¿no? Aún así, por ejemplo, en ese sentido hemos ido un poco más allá, ya que han aportado esa, y este año hemos planteado, a expensas de que nos aprueben, una tarjeta especial de aparcamiento, que todavía mejora un poco la condición al año. El comercio, o esas personas que, bueno, que por motivos de accesibilidad o por motivos de no tener un medio de transporte cerca, puedan también usar esa tarjeta, y ya os iremos informando si aprueban o no aprueban, ¿no? Otras medidas en fiscalidad, ¿no? Para el pequeño comercio. Cuando trabajamos el tema de fiscalidad, hemos propuesto en muchas ocasiones que haya una discriminación positiva al pequeño comercio, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el tema de las tasas. Por ejemplo, que paguen más tasas de basuras los comercios más grandes, porque todos sabemos que no es lo mismo los residuos que genera un mass center o un Coco City que la taberna que tenemos aquí en el barrio, o no es lo mismo los residuos que provoca Zara con la tienda que tenemos aquí en la calle San Juan. Entonces son medidas que de alguna manera también favorecerían el comercio. Medidas que tampoco han sido aprobadas en la mayoría de las veces, y si las aprueban siempre ahí bajando un poco, ahí como regateando el precio. Vale, te la apruebo, pero no tanto, que no paguen tanto, que tampoco está bien, ¿no? Y luego un poco por ir finalizando y poder dar la palabra a las personas que estéis aquí, que creo que es muy interesante, otro tipo de medidas que no hemos trabajado en el ayuntamiento porque no hemos encontrado todavía la puerta por la que meter, pero que son cosas que hemos presentado en nuestros programas electorales, como puede ser aumentar el apoyo institucional al pequeño comercio, o sea, a las asociaciones de comerciantes, y no hablamos de un apoyo institucional como el actual, que es pagar subvenciones, ¿no? Y dejarlo ahí, sino lo que tú comentabas, una apuesta real porque haya campañas institucionales que lo apoyen, que sean continuas en el tiempo, que estén dotadas de recursos, que estén planificadas y que estén coordinadas con las asociaciones de comerciantes, ¿no?
¿no? Y otro tipo de propuestas, igual como más sencillas también, pero bueno, que también son válidas y que pueden favorecer, como ampliar los horarios de carga y descarga, de alguna manera para poder dotar al pequeño comercio de que se suministre de lo que necesita, ¿no? Que son otro tipo de cosas que sabemos que se demandan, que no suponen un gran coste, pero que son cosas que, bueno, que poquito a poquito podrían ir favoreciendo, ¿no? Y un poco por cerrar...